llegar al punto en que mi hijo, aún cometiendo un error, sea a mí la primera persona que busque. Bienvenidos, un capítulo más de este podcast que estamos haciendo, El poder está dentro de ti. Hoy cambiamos los roles, ya no está Daniel acá, estará en un próximo video, pero estoy nuevamente con Lisette para conversar sobre más temas sobre el poder que tiene el amor para transformar cualquier resultado. Bienvenida, Lisette. Sí, bienvenidos a todos. Gracias, Wilson. Nuevamente estamos aquí para compartir parte de lo que venimos nosotros trabajando en nuestro día a día, conocer lo que es, cuántas herramientas venimos incluyendo en nuestra vida diaria, ¿no? Y así que bienvenidos y empecemos. Claro. Hemos hecho una encuesta en los grupos que tenemos de WhatsApp de la comunidad. Por cierto, que si no estás en alguno de nuestros grupos, acá abajo en la descripción te vamos a dejar el link oficial de la comunidad de WhatsApp. Es totalmente gratis. Ahí hacemos transmisiones eventualmente, una vez por semana y también directos. Así que vas a la descripción y ahí está el link del grupo de WhatsApp para que te unas. Y en la comunidad preguntamos por qué temas les gustaría que hablemos, y un tema muy recurrente era la crianza de los hijos, sobre todo en la etapa adolescente. Y coincidentemente, pues tú tienes una hija de 17 años, yo tengo un hijo de 18 años, y como padres hemos cometido todos los errores que se pueden cometer cuando ellos eran pequeños, y nos tocó en la adolescencia pues lidiar con las consecuencias de esa crianza, ¿no? Que no fue la correcta. Cuéntame, Lisette, de parte tuya, ¿cómo viviste esa etapa? Ya nos has contado que te separaste cuando tu hija era muy pequeñita y te tocó afrontar sola ese proceso. ¿Cómo fue? Bueno, definitivamente fue pues un proceso primero retante, ¿no? El tener que criar una hija sola, por decirlo así, pues muchas familias tienen papá y mamá juntos, entonces ya te imaginarás el proceso que uno tiene que vivir cuando eres pues madre soltera, ¿no? Entonces realmente creo yo que en ese proceso hoy identifico que debido a no tener el conocimiento de lo que es el amor propio, entonces uno empieza a manifestar todas tus frustraciones, creo yo, en nuestros hijos. En este caso creo que fue así, muy aparte de en ese camino de creo yo, ir de repente se podría decir, hacer una contradicción, ¿no? Porque quieres ser una buena madre, quieres darle lo mejor, pero a la vez en el lado emocional es como que haces lo contrario, ¿no? Y con palabras, a veces quizás sin querer, ¿no? Dañas en ese proceso, hoy lo voy identificando así, dañas dañamos a nuestros hijos. En Sí, este caso claro. tengo una hija ya, pues, no como lo acabas de mencionar, de 17 años, que en ese afán de criarla, he cometido muchos errores. Uno de ellos, de repente, ser muy exigente en la etapa del colegio, Claro, pasa mucho. exigirle, pues, cosas que quizás un niño de esa edad no entiende, ¿no? Entonces, pero como nosotros hemos escuchado muchas cosas y también llevamos al lado de la frustración, de tener muchas tareas por hacer como madre en este caso, entonces cometemos muchos errores. Uno de ellos, como te digo, exigir mucho, el no mostrarle afecto, el a veces uno estar tan ocupado en el trabajo y no estar atento a lo que quizás un hijo de 5, 6, 7, 8 años está buscando, ¿no? Claro. Entonces, en ese proceso yo he ido pues cometiendo muchos errores, como lo acabas de mencionar, en la parte escolar, en la parte afectiva, y eso pues me di cuenta ahora que también pues iba criando una niña insegura por todas las cosas que le decía, ¿no? Si no hacía algo bueno, pues eran mis comentarios, se podrían decir, destructivos, creo yo, hoy en día lo evalúo, pues, ¿no? De esa manera, porque no había algo más que dar, porque era igual lo que yo me estaba manifestando o estaba repitiendo, pues, patrones o creencias que tenía. Acabas de decir algo súper importante. Y cuando ya tenemos hijos adolescentes, vamos a retroceder un poco para poner en contexto a los padres que están pasando también por algo parecido. Cuando nosotros ya tenemos hijos adolescentes, se comienzan a ver las consecuencias de lo que nosotros hemos generado en ellos. Pero tú acabas de hablar de patrones, ¿no? Y coincidentemente,
si haríamos constelaciones familiares, te dirían, ok, ¿cuántos años tiene tu hija? Tiene 13 años. ¿Qué le está pasando? Recuerda qué hiciste tú a los 13 años. ¿Qué hizo tu madre qué evento pasó a los 13 años? Y coinciden muchas cosas. Entonces se habla de patrones en este caso. Y para tranquilidad quizá de algunos padres, debemos de entender de que nosotros hemos criado a nuestros hijos con el nivel de conciencia que teníamos, con el nivel de información que teníamos y como nosotros recordamos haber sido criados, ¿no? Entonces, si nosotros vimos violencia, si vimos exigencias, si tenemos la creencia de que de tal o cual forma es como un niño se debe de comportar, decidimos criarlo de la misma manera. Y por otro lado, también viene el hecho de que nuestras propias frustraciones las volcamos en ellos, a veces de manera inconsciente, ¿no? Creyendo que de esa forma ellos no van a vivir las experiencias que nosotros vivimos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo fui padre a los 17 años, tú sabes, y volqué todas mis frustraciones y sentía de alguna forma que el haber sido padre tan joven me había truncado la vida. Entonces, toda esa frustración acumulada que yo tenía la volcaba en él, ¿no? Y cada vez que, por ejemplo, yo discutía con su mamá, eso hacía de que también vuelque esa frustración contra él y era todo menos un padre amoroso. Eso en la adolescencia tuvo sus consecuencias. Entonces, ¿qué le dirías tú a los padres que de alguna forma ahora se sienten culpables porque de repente la relación con sus hijos no es la mejor? Bueno, ¿qué les diría yo a estos padres? Primero, de que definitivamente es algo que nos está correspondiendo en el momento de vivir y que creo yo que hemos hecho lo mejor que hemos podido en ese momento. No podíamos hacer algo mejor porque nosotros venimos de cierto mundo, ¿no? O sea, si tú eres una niña donde no recibió afecto, eres una madre que en su niñez pues no tuvo la comprensión de sus padres, eres una madre que de repente la crianza que dio tu mamá era, pues mira, ¿no? O sea, el de no tener de repente esto, de no dar afecto, de no estar presente en muchas cosas, yo creo que yo no tendrían por qué sentirse culpables, porque yo también en un momento me sentí así de esa manera tan culpable por todo lo que le había ocasionado a mi hija ya después de haber entendido esta información. Entonces dije, pues no hay de por qué sentirte culpable, porque has hecho lo mejor que has podido en ese momento. No Ujú. pudiste hacer mejor porque no tenías más que dar. Claro. No tenías más que dar, entonces yo le diría a los padres primero que empiecen a observar y si ya están recibiendo esta información, si ya están abriéndose a este tipo de información, pues que le empiecen a poner en práctica y que a raíz, desde que empieces a conocer, empieces a hacer cambios. Ya Claro. lo que pasó no se puede cambiar. Perdonarte en todo caso, ¿no? Perdonarte, claro, perdonarte y asumir tu responsabilidad, más no sentir culpa, que Claro. es uno de las cosas que yo empecé a hacer en este proceso cuando identifiqué que había hecho mucho daño sin querer, Claro. pues, ¿no? Ahora, cuando nos sentimos culpables, caemos en dos cosas. Primero, obviamente nos atormenta la idea de todo el daño que hicimos, pero también tratamos de cubrir esa culpa con mucho libertinaje o con cosas materiales. Y no necesariamente esa es la forma de remediar lo que creemos que hicimos mal, ¿no? Definitivamente es así, o sea, eso es uno de los primeros errores que cometemos en ese camino, porque creemos que como ya cometiste tantos errores en el pasado y quieres justificar eso y vas por el lado que tú dices, no el de permitir abiertamente a todo y no poner límites, Ujú. ¿no? Y creo que por ese lado también tendremos que volvernos muy observadores y corregir eso, pues, ¿no? Que no se trata de eso, Ujú. sino de poder ir poniendo límites igual, pero no desde imponer cosas, desde no comprender, sino siendo más amoroso, creo yo. Pero eso no implica, pues, sustituir con cosas materiales, como lo acabas de mencionar tú, en ese proceso. A Mm, tener mucho cuidado con eso, claro. porque sí nos pasa también bastante en este proceso. Claro. Ahora que hablas de ser un padre amoroso, eso no quiere decir no poner límites, no ser claro, tener normas en casa si bien es cierto, no podemos evitarles los aprendizajes de nuestros hijos, pero sí podemos prevenirlos y sí podemos darles herramientas. Y cuando hablamos de amor, hace poco escuchaba a un maestro que decía de que una muestra
de lo más cercano al amor incondicional que existe es el amor de un padre hacia un hijo. Y una de las herramientas del amor incondicional es volvernos confiables. Pero por lo general, vamos a escuchar a padres que dicen, pero es que yo no me enteré de lo que hacía mi hijo, o pero es que mi hijo no me cuenta, es que mi hijo se aísla, cuando tiene algún problema se lo cuenta a sus amigos, o se lo cuenta a papá, o se lo cuenta a sus hermanos, pero no viene conmigo. Eh, ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo has logrado generar, eh, convertirte en una madre confiable para tu hija? Te confieso que para mí eso ha sido muy retante, llegar al punto en que mi hijo, aún cometiendo un error, sea a mí la primera persona que busca. Mira, yo te soy honesta, eso para mí ha sido o es aún una tarea muy, muy, se podría decir, un reto muy grande, porque en este momento yo puedo decir que fui de verdad una mamá muy, muy, muy tajante, Rígida, muy muy dura. rígida, muy dura, eh, en el afán de quererle pues poner, ayudarla en este proceso, creo yo, a que sea mejor en teoría. Claro, eso es lo que creemos, ¿no? Creo que yo eh, tenía totalmente una hija, en ese momento creo yo, donde a mí no me tenía respeto, solamente me tenía miedo. Entonces, para mí, ir logrando ese proceso de confianza que no está en un 100%, pero te puedo decir de que era un 0%, creo que ha habido Avanzado. un gran avance, porque sí, así es. Ha sido y es, creo yo, todavía para mí muy retante el ir en ese proceso. Me ha Ujú. costado mucho el poder aceptar muchas cosas, el poder aceptar cómo esto, cómo tiene que ser un padre con un Ujú. hijo ahora con la información que uno tiene. Creo yo que yo estoy en ese proceso de seguir ganándome la confianza de mi hija, porque igual es una adolescente de 17 años y que todavía estoy en ese proceso de comprender muchas etapas de ella, pero estoy en ese proceso y ha habido muchísimo avance. Claro. Hay algunas herramientas para volvernos confiables, ¿no? Por ejemplo, saber escuchar. Eso es algo que a veces no hacemos con nuestros hijos. Vienen a contarte algo y automáticamente sacas, Ya tu está. opinión, sacas, tu comentario por lo general que crees que es el correcto, pero sin permitirte escuchar. Pero escuchar no es solamente recibir el mensaje, escuchar es ir más adentro. La mejor forma de escuchar, por ejemplo, es hacer silencios largos y permitirle que se exprese, luego hacer preguntas, no sacar tus propias conclusiones, sino que Exacto. sea él quien las saque. Tú acompaña en ese proceso. ¿Qué más ayuda para volverse confiable? De repente llegar a empatizar con los chicos en las cosas que a ellos les gustan e informarnos sobre esas cosas, ¿no? Es Porque muy me importante. pasaba, por ejemplo, y de repente algunos padres se identifican, me pasaba que mi hijo cuando tenía 14 años, 13, 14, hasta los 15 años más o menos, que era muy aficionado a los videojuegos. ¿No? Y a veces los padres de nuestra generación, 35, 40, digamos ya más edad, incluso quizás seguramente más aún, para nosotros eso es pérdida de tiempo, ¿no? Pero no nos permitimos a veces indagar más sobre eso. ¿Cuántas veces te has sentado a jugar con tu hijo o intentar, o al menos sentarte a su lado mientras él hace algo que tú desconoces, ¿no? O de repente los hijos tienen un estilo de música que para ti obviamente no es común, es ajeno totalmente, pero ¿por qué no te permites cuestionar, preguntar, interesarte, acercarte de alguna forma a ellos sin creer que nosotros tenemos la verdad absoluta sobre lo que ellos deberían de hacer? Otra. Y esto, perdón que te corte, algo para reafirmar lo que tú dices, ¿no? En el tema de saber escuchar. Y eso para mí ha sido pues así, retante, pero retante al máximo porque tú y tú me conoces, ¿no? mm, Nosotros nos conocemos de mucho tiempo y yo era una persona de que tú hablabas y yo ya estaba, sin que termines de decir la frase, yo ya estaba Respondiendo. respondiendo, ¿no? Entonces, y mi hija en ese proceso muchas veces me lo manifestó. ¿Para qué le cuento? Ya si usted no me deja terminar. Y era lo mismo. Entonces, en ese proceso fui viendo y digo, wow, ¿no? Cuánto como padres nos toca, pues, decía una psicóloga también, cual sigo, que así no te guste lo que tu hijo te está contando, pues muérdete la lengua si quieras decir algo en Claro. ese momento, pero escucha.
porque de esa manera, pues de esa manera tú vas a empezar a ganarte la confianza de tu hijo y literalmente para mí en este proceso ha sido retante, pero sí. He aprendido, estoy aprendiendo también el escuchar, que ha sido muy costoso para mí. Y otro punto, lo que tú acabas de mencionar también, el de volverte cómplice o volverte de acuerdo con lo que ellos hacen, pues a mí, mi hija, pues recuerdo que ha llegado ya en un punto, ahora que es adolescente, a decirme, mamá, siéntate a cantar canciones que ella Claro. De esto, hecho, fueron a un concierto hace poco. claro, fuimos Claro, a un claro. concierto recientemente y eso es pues lo bonito, ¿no? De tener esa oportunidad porque qué hijo adolescente pues va a querer ir de repente con su mamá o con alguien a un concierto, pues yo siento ahora pues que definitivamente sí ha habido un avance en ese proceso, pero Claro, totalmente, vamos en totalmente. ese camino. Sí. Y escuchar, a veces creemos que solamente es usar los oídos y recibir el mensaje, pero escuchar va más allá de eso. Y si tú eres padre y quizá tu hijo está pasando por esto de que se aísla en las redes sociales o se aísla en los videojuegos, cuando yo cuestioné a mi hijo y en vez de imponer una posición, me traté de acercar, me di cuenta de que mi hijo no era adicto a los videojuegos, solamente que buscaba escaparse de una emoción que no había sabido gestionar. Entonces, cuando en una oportunidad, y esto me emociona todavía, cuando en una oportunidad yo lo confronté de por qué pasaba tanto tiempo con los videojuegos, lo que él me dijo es, pero estoy solo. ¿Mm? ¿No te das cuenta que estoy solo? Entonces, entonces, si tú eres padre, tienes un hijo adolescente, pregúntate qué está buscando tu hijo al volverse rebelde, al aislarse, al generar alguna adicción, al apegarse emocionalmente a una pareja. Hay que ir mucho más adentro. No, no se trata solo de, de lo que tú ves de manera externa, sino pregúntate qué fue lo que lo llevó a tu hijo a ese lugar. Y de hecho me gustaría, ya que estamos hablando de este tema y el tiempo no nos va a dar Ujú, ujú. para más, recuerdo que tengo una clase de crianza de hijos adolescentes, la tengo grabada, así que si desean, ver esa clase, déjame ahí en los comentarios, quiero la clase y con gusto se las comparto. Es una clase que dicté el año pasado a un grupo de alumnos. Entonces, eso podría ayudar seguramente para quienes tengan hijos en esta etapa adolescente. Vamos terminando. Lisette, qué le podrías decir a los padres de hijos adolescentes que a ti te ha funcionado y que quizá ellos poniendo en práctica Claro, les puede ayudar? claro que sí, Wilson, pero yo quiero partir de lo que tú acabas de mencionar contando la experiencia con tu hijo. Sin embargo, ese cambio que tú ahora pues vienes teniendo y resultado, yo lo admiro Muy bonito, muchísimo así, muy y te bonito. admiro mucho también como padre. Es ese cambio que has tenido con tu hijo y ese acercamiento no ha sido el trabajo que tú puedas hacer con tu hijo, sino ha sido la transformación que tomaste tú la decisión de hacerla, Ujú. en trabajar en el amor propio en ti, ¿no? En trabajar en uno mismo, en el seguir sanando tú, trabajando ese amor propio que en algún momento ni siquiera lo conocíamos, ni Ujú. siquiera sabíamos que estaba. Entonces, tú has sido un fiel testimonio de ese proceso, de esa transformación al 100% en ti y pues definitivamente en el proceso has ido aplicando herramientas con tu hijo y ha sido ese resultado, ¿no? Yo qué puedo decir hoy en día también a aquellos padres, y me trajiste un recuerdo antes, porque nosotros cuando nuestros hijos ya son adolescentes, a veces buscamos abrazarlos, a Ujú. veces buscamos darles también afecto, pero ellos ya no son ya no necesitan ese tipo de afecto de que los abraces, de que estés ahí, porque yo recuerdo que cuando mi hija era pequeña, corría a abrazarme, ¿no? Y muchas veces, a veces por el trabajo o a veces por circunstancias, no tomaba en cuenta Ujú. eso, ¿no? Claro, lo importante que es para ellos, ¿no? Lo importante. Entonces, luego en ese proceso de que ahora es adolescente, decirle a los padres, si tienes esa oportunidad de hoy en día escuchar información, si tienes hijos pequeños,
pues los invito a que trabajen al 100% esa herramienta que es muy fundamental, porque nuestros hijos van creciendo, Ujú. ¿no? Y a medida de que si queremos tener hijos seguros, hijos de que no cometan en teoría los errores que nosotros cometemos, pues empecemos por nosotros mismos y Mm. empecemos a hacer esos cambios de menos a más que va a ir funcionando y pues te aseguro que definitivamente lo vas a manifestar o lo vas a ver en el cambio también en la relación que tienes con tus hijos. Totalmente, totalmente. Ese es el mensaje final. Entonces, la mejor forma de mejorar la relación con nuestros hijos no es haciendo que ellos cambien, Exacto. ¿no? Recibo a menudo este comentario de padres que me dicen, quiero enviarte a mi hijo para que le des terapia. Y no necesariamente comienza por ahí. Sí, claro, los profesionales podemos ayudar para que ellos aprendan a gestionar sus emociones, pero la mejor forma que tú puedes ayudar para que tu hijo genere una mejor relación contigo, es sanando tú, es evaluando cuáles son tus heridas, desde dónde estás manejando la relación con ellos. Y mientras más sanes tú, la cercanía con tus hijos va a ser mayor. Gracias, Lisette, Liz. por este tema. Nos emociona a los dos porque los dos Sí, hemos pasado por esa etapa, pero creo que desde la experiencia podemos dejar un mensaje. Listo. definitivamente que sí. Gracias, gracias Eso ha a sido todo todos. por hoy. Nos vemos Gracias. en el próximo video.